El domingo pasado iniciamos la primera parte, ¿verdad?, de esta enseñanza que se llama Ciegos, Guías de Ciego, o el peligro de un falso liderazgo espiritual. Estábamos citando el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 14, que dice la Escritura: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Recuerdan que la verdad doctrinal que se impartía es que un falso liderazgo espiritual no solo se perderá eternamente a sí mismo, sino también todas las almas que le siguen. Hoy vamos a la segunda parte y vamos a cubrir las características del liderazgo espiritual. Y en esto vamos a cubrir hoy las características de un verdadero liderazgo espiritual y las vamos a contraponer con las características de un falso liderazgo espiritual. Es importante no solamente que conozcamos una verdad, que digamos, oye, Jesús tiene razón cuando dicen de que hay líderes que son ciegos espiritualmente y que están guiando a otras personas que están en la misma ceguera espiritual. Eso es verdad, pero la pregunta de hoy sería, ¿y cómo reconozco a un falso liderazgo? ¿Se acuerdan ustedes en una de las ilustraciones que estábamos poniendo de que si usted va a buscar un médico porque tiene una enfermedad muy grave, usted va a tratar de buscar a los mejores médicos? Ahora, yo quiero ponerle otro ejemplo. Imagínense que ustedes salieron de una reunión a las 11 de la noche. Era una reunión familiar y de repente hay solamente un microbús que nos va a llevar a todos a nuestros hogares. Pero ¿qué pasaría si el conductor de ese microbús, por alguna razón, comenzó a tomar y está bajo los efectos del alcohol? Y usted, imagínese que va usted con toda su familia, con sus niños, con sus niñas. Le pregunto, ¿usted se atrevería a montarse en ese microbús y que el conductor vaya en estado de ebriedad a dejar a usted y a su familia a su hogar? Responda. Al menos yo no. Porque sería muy irresponsable de mi parte, porque yo tengo la responsabilidad de mi vida, la de mi esposa, la de mi familia. Entonces, ¿por qué yo me voy a poner en las manos de una persona que no está en ese momento competente para manejar sobriamente? Entonces hoy vamos a ir al segundo punto, vamos a encontrar ciertas características. Esto es vital para todos nosotros. Sin embargo, recuérdense de que hay unas personas de que si al final estamos bajo su cobertura y Dios no los ha puesto, es un peligro para nosotros mismos. En los años 1700, aproximadamente en los 1730, estaba este hombre en las colonias en Norteamérica, conocido como Jonathan Edwards, y el Señor, por su gracia, dio un derramamiento del Espíritu Santo, un grande avivamiento. Se le conoce como el primer grande avivamiento en América. Y muchas personas estaban convirtiéndose al Evangelio, pero conversiones genuinas, no meras profesiones de fe, yo acepto a Cristo y siguen sus pecados. No, personas que se quebrantaban, personas que se dolían por su pecado, personas que confesaban sus pecados aún públicamente en las asambleas, en las reuniones, etc. Pero se levantaron enemigos también y comenzaron a decir, no, nosotros no creemos de que eso sea algo real, no creemos que sea una obra del Espíritu Santo, no creemos que eso sea una obra de Dios. Entonces este hombre, un teólogo, dicen, ¿verdad?, de que él ha sido el teólogo más prominente en América, hizo un tratado y escribió un tratado basado en Primera de Juan 4:1, y bajo ese principio nosotros hoy vamos a impartir esta enseñanza. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas o falsos maestros o falsos líderes espirituales han salido por el mundo. ¿Cuál es el principio que nosotros vamos a agarrar de eso? Quizá Jonathan Edwards lo escribió pensando en las características de una verdadera conversión para demostrarle a las personas: esto es una verdadera obra de Dios, porque estas personas dan frutos de una conversión genuina. Nosotros vamos a utilizar ese principio para probar
el liderazgo espiritual. Entonces, ¿acaso toda persona que sale de un seminario teológico tiene los dones del Espíritu, está capacitado, está llamado por el Espíritu para ser un líder espiritual? ¿Será que si hay un pastor en una congregación y decide irse a los Estados Unidos con el parol o lo que sea, y de repente la congregación queda sin un liderazgo espiritual, y entre todos dicen, queremos, y a dedocracia dicen, queremos que fulanito sea nuestro pastor, nuestro líder, y entonces no lo escogió Dios, sino que lo escogió la congregación, o quizá el pastor que se iba dice, yo creo de que Juan va a ser el líder en esta congregación? ¿Será que eso sea de esa manera? Bien, lo que hoy vamos a hacer es probar, dice la Escritura, no creáis a todo espíritu. O sea, si para la conversión dice la Escritura o el principio, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios. Y Pablo dice, no todo el que desciende de Israel es un verdadero israelita. No es la circuncisión de la carne la verdadera circuncisión, sino la del corazón. Si esas pruebas se tienen que hacer manifiestas para la conversión de las personas, ¿cuánto más nosotros debemos de probar los espíritus en cuanto a un liderazgo espiritual? Entonces, con la ayuda de Dios, hoy vamos a probar, vamos a brindar características que nos van a ser útiles. Van a ser útiles para mí, útiles para ustedes también, para que nosotros tengamos un discernimiento espiritual y escritural acerca de los verdaderos profetas o los falsos profetas, como dice la Escritura. Entonces, ¿recuerdan ustedes la valiosa enseñanza que nos dice el Señor Jesucristo en Mateo 15, 16? Mateo 7, 15 y 16 dice, guardaos de los falsos profetas. Vean ustedes en las Escrituras, ¿por qué le titulamos nosotros el peligro de un falso liderazgo espiritual? Porque la Escritura cada rato está diciendo, solo en estos 2 versículos dice, falsos profetas. O sea, si van a haber profetas, van a haber líderes, van a haber pastores, van a haber ministros. Pero los verdaderos ministros de Dios van a tener ciertas características. Y el Señor Jesús nos dice, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de oveja, o sea, tienen apariencia de piedad. Tienen apariencia. Pongan atención a lo que dice la Escritura. Este hombre parece un hombre de Dios. Tienen apariencia de piedad. ¿Por qué? Porque vienen vestidos de ovejas, pero por dentro está el problema. Son lobos rapaces. ¿Y qué hace un lobo cuando hay varias ovejas? ¿Qué hace? ¿Les ayuda? Las destruye, se las come. Eso es lo que hace. Entonces, estas personas, dice el Señor Jesús, guárdense de ellos. Tienen una apariencia, pero esa apariencia la tienen con un propósito interno y es destruir. Y el versículo 16, entonces el Señor Jesús nos da el principio que hoy utilizaremos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Acaso si este hombre es de Dios, si este líder es de Dios, si este ministro es de Dios, va a dar malos frutos? ¿Acaso de una fuente de agua dulce yo voy a esperar aguas amargas? No. Entonces Jesús, utilizando la lógica, nos dice, si el fruto es higo, si el árbol es de higo, entonces el fruto va a ser higo. Si el árbol es de manzanos, el fruto tiene que ser manzano. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Las características o los frutos de un falso y un verdadero liderazgo espiritual. Vamos a resumirlas en 7 características. Si ustedes se dan cuenta, hoy estamos entrando un poco más directo. ¿Por qué? Porque ya tenemos la primera enseñanza. Los que no escucharon la primera enseñanza, yo les voy a pedir de que la escuchen porque es el fundamento para esta segunda. Primera característica de un líder espiritual es una verdadera conversión. Y aquí las personas que ignoran estas cosas van a decir, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser de que estén diciendo de que un líder espiritual debe estar convertido? ¿Acaso eso no se sobreentiende? ¿No se da por sentado que así tiene que ser? Sí, así debería ser. Pero el problema está en que no es así.
Nos podemos asustar nosotros la cantidad de personas que están en los púlpitos, que están en el puesto de un liderazgo espiritual, que son pastores, que son evangelistas, predicadores itinerantes, etcétera, y ni siquiera son convertidos. Y entonces ustedes se quedan asustados. Bien, hay un hombre en el mismo tiempo de Jonathan Edwards y también en las colonias de Norteamérica, se llamaba Gilbert Tennent. Este hombre, al mismo tiempo de ese avivamiento, predicó un sermón, y ese sermón fue escandaloso. ¿Por qué razón? Porque iba en contra de la iglesia establecida. El sermón, esto fue en Pensilvania en 1739. Vean que es contemporáneo con Juan Wesley, con Carlos Wesley, con Jonathan Edwards, con George Whitefield, todos ellos que estuvieron en este grande avivamiento. El título del sermón fue El peligro de un ministro inconverso. Y yo tengo ese sermón, el peligro de un ministro inconverso. Lo estaba revisando de hecho el día de ayer. Y entonces nos damos cuenta desde que de los 1700 esto está sucediendo. Y él desglosa claramente que es completamente terrible y peligroso que una congregación tenga a un ministro que no conoce lo que es la conversión. Entonces esto no es nada nuevo, no es nada nuevo. Citemos la escritura, porque cada punto tiene que tener un respaldo bíblico. ¿Se acuerdan ustedes del rabí Nicodemo? Rabí es un maestro, era un maestro de Israel. Y entonces vamos a ir a citar a Juan 3, versículo 7 y del 9 al 11. Nicodemo, que era un maestro de Israel, se supone que él conocía la ley. Este hombre era un maestro para su pueblo, pero les quiero remarcar algo: no había nacido de nuevo. ¿Se dan cuenta de eso? Juan 3:7 dice: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esta es una conversación de Jesús con Nicodemo. Respondió Nicodemo, versículo 9, y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? O sea, cierta ignorancia. Jesús responde, versículo 10: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Versículo 11: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. ¿Qué le está diciendo Jesús en ese momento? ¿Cómo Nicodemo, que no sabe qué quiere decir nacer de nuevo, porque él no ha nacido de nuevo, va a enseñar el nuevo nacimiento? Ahora yo les pregunto, ¿cómo un líder que no se ha arrepentido de sus pecados, que no ha recibido el perdón de sus pecados, que no ha nacido de nuevo, que es inconverso y está todavía muerto en sus delitos y sus pecados, puede predicarle a una congregación acerca del arrepentimiento, la fe y la nueva vida en Cristo? ¿Cómo puede ser eso posible? Spurgeon lo decía de esta manera. Carlos Spurgeon, ¿verdad? El predicador inglés de los 1800. Él decía, eso es como tener a un predicador muerto predicándole a una congregación muerta. ¿Cuál va a ser el resultado? Muerte. ¿Se dan cuenta de ese grave peligro? Entonces, cuando nosotros vamos a las congregaciones y nos damos cuenta de que los líderes, los ministros, no tienen las características de una verdadera conversión genuina, hay que huir de ese lugar. Porque ese líder, un líder que tiene una predicación muerta a una audiencia muerta, va a llevar a mortandad. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a pensar en estas cosas. Ahora bien, aquí tenemos que dejar muy claro, no importan los títulos. Oiga bien esto, una persona puede tener títulos de estudios, títulos de seminario, puede tener una maestría en divinidad, puede tener un doctorado en divinidad. El hecho de que una persona vaya a estudiar al seminario no quiere decir de que esa persona haya nacido de nuevo. Ejemplos de esto tenemos, y la misma autobiografía de Juan Wesley lo dice, porque él fue a Oxford y estudió en Oxford su carrera teológica, y él se graduó de Oxford y se fue desde Inglaterra a las colonias de Norteamérica como un misionero, y él reconoce
en uno de sus viajes en el barco que él no había nacido de nuevo. Entonces lo decimos de esta manera: no importan los títulos, no importa el conocimiento, no importa que las personas hayan leído ya toda la Biblia y sepan mucha Biblia. ¿Por qué razón? Porque el conocimiento intelectual no quiere decir una conversión genuina. Vamos a hacer una prueba rápida de una persona que puede estar genuinamente convertido. Ya vimos que el Señor Jesús nos dice: así que por sus frutos los conoceréis. Bien, primera de Juan 3:9. Vimos, ¿verdad?, la escena de Jesús con Nicodemo. Nicodemo, maestro de Israel, era ignorante en cuanto a la nueva vida en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, estaba muerto espiritualmente, conocía la letra, pero no tenía el espíritu. Entonces, primera de Juan 3:9 nos dice: todo aquel que es nacido de Dios, o sea, Nicodemo, una vez que nació de Dios, ahí sí viene a la nueva vida espiritual. ¿Qué dice? Ayúdenme a leer. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, tiene el Espíritu Santo y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, aquí es donde vamos a probar los espíritus. Cuando usted se vaya a una congregación y el líder que está a cargo de esa congregación vive en la práctica de pecados conocidos y voluntarios, usted tiene que saber que es inconverso y que incumple la primera característica de un ministro de Dios, de un verdadero liderazgo espiritual. Por lo tanto, es un falso líder. Dios no lo puso, él se puso, o la congregación lo puso a dedocracia. Vos vas a ser. Hay algunas personas que incluso les podemos o les pueden decir: ¿y qué te gustaría hacer en la vida? ¿Qué te gustaría estudiar? Yo quiero ser pastor, entonces voy a ir al seminario para estudiar y ser pastor. Esa es una locura, es algo aberrante. No, nosotros vamos a ir a estudiar una carrera como que vamos a ser pastores de profesión, como vamos a ser líderes de profesión. No es así. Tiene que ser al inverso. El llamamiento tiene que ser primeramente de Dios. Tiene que dar frutos la persona de una verdadera conversión. Y después, si Dios lo ha llamado al ministerio, tiene que prepararse. Pero no es a la inversa: yo voy a estudiar teología para ser un pastor. Eso es aberrante y no es posible. Entonces, si ustedes ven a un líder espiritual que vive en la práctica de pecados, no es de Dios. ¿Por qué razón? Porque un falso liderazgo puede ser que quizá no ande en pecados escandalosos, no ande en borrachera, pero puede ser que sí ande en un adulterio, puede ser que sea un codicioso, puede ser que esta persona sea un avaricioso, o sea, le gusta el dinero, tiene amor por el dinero. Puede ser que la persona sea iracunda, sin dominio propio. Puede ser que sea mentiroso. Puede que sea ladrón. ¿Sabe por qué? Porque fue donde aquellos en la congregación que tenían dinero y se le acercó: ¿me podés prestar por favor unos 1000 córdobas? Yo te lo pago el mes que entre, el mes que sigue. Y entonces al final no se los pagó. Y ya va más de un año y el pastor no les ha pagado los 1000 córdobas a esos congregantes. Yo les quiero preguntar: ¿qué creen que los congregantes piensan de ese pastor cuando él le dice: no robarás? ¿Saben qué es la respuesta? Predicador, predícate a ti mismo, paga lo que debes y luego tendrás autoridad para decirle a la gente: no robarás. Pero tú que dices no se robará, hurtas, dice la escritura, ¿verdad? En Romanos 2. Entonces, segunda de Pedro 2:19 nos dice acerca de estos falsos líderes: hacen promesas del evangelio. Dice segunda de Pedro 2:19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Se dan cuenta de eso? Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que le venció. ¿Cómo puede una persona que es esclavizada al pecado decir: hermanos, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres? ¿Qué podría decir la congregación? Predicátelo primeramente, ese sermón está bueno para tu propia vida porque te vemos esclavizado a la pornografía. Predicate primeramente para que luego que vivas lo que predicas puedas venir a compartirnos esta enseñanza. Entonces, ¿qué autoridad divina tendrá un líder espiritual que vive bajo la esclavitud de pecados predicarle a una congregación acerca de la santidad? Estas son nuestras conclusiones. ¿Saben por qué hoy en día no se predica la santidad? ¿Saben por qué hoy en día desde los púlpitos les da miedo a los predicadores o a los líderes religiosos predicar en contra del pecado?
¿Saben por qué? Porque ellos mismos viven en la práctica de pecados. Entonces, ¿qué autoridad moral tienen? ¿Qué autoridad espiritual tienen? Ninguna, ni moral ni espiritual, porque el Espíritu no está con ellos. Amén. Ahora entonces, esto es lo primero que debemos analizar. Eso se le conoce como hipocresía religiosa. En el contexto que nosotros estamos ahí en Mateo, en nuestro contexto, nosotros nos damos cuenta de lo que le dice el Señor Jesucristo. En Mateo 15, 7 y 8, el Señor Jesús les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿De quién está hablando el contexto ahí? De los fariseos, porque dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿se acuerdan que así comenzó la enseñanza? ¿Qué le decían? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué ellos andan quebrantando la tradición? Y entonces Jesús les respondió, y al final Jesús descubre su hipocresía. Y lo que Jesús les responde es esto: hipócritas, son hipócritas. ¿Por qué razón? Porque ustedes son aquel pueblo del cual profetizó Isaías. Oigan lo pesado que es este cumplimiento. Isaías, años anteriores, había profetizado a otra generación, pero Jesús, el Cristo, les dice: un momento, la profecía de Isaías se está cumpliendo en ustedes. Isaías habló acerca de ustedes. Los hipócritas de los cuales Isaías habló son ustedes. Ustedes son estos hipócritas. ¿Por qué? Porque ustedes de labio honran a Jesús. Ustedes han visto a las personas que ellos levantan las manos, que hacen largas oraciones, que dicen: aleluya, gloria a Dios, Cristo viene pronto, etcétera, y comienzan a decir todas las cosas de los labios para afuera, pero cuando vamos al secreto y cuando vemos sus propias vidas, las personas están muy lejos de Dios en el corazón porque aman el pecado y están esclavizados al pecado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? La primera característica, usted márquela: un ministro o un liderazgo espiritual deben ser personas convertidas. Las personas que no conocen lo que es el nuevo nacimiento, el arrepentimiento para perdón de sus pecados y que no viven en una vida práctica de santidad, entonces estas personas no son aptas para ser líderes espirituales. Déjalos, dice el Señor Jesús, déjalos. Segunda característica: debe haber un llamamiento divino al ministerio. Un llamamiento divino al ministerio. Hechos 20:28. Por tanto, dice Pablo, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que, ¿quién? El Espíritu Santo os ha puesto por obispo. O sea, ¿quién puso ahí? ¿Otro líder religioso? ¿El Papa? ¿Quién lo puso? El Espíritu Santo. O sea que aquí debe haber un llamamiento de parte de Dios para los líderes espirituales. No podemos nosotros reunirnos y someter a votación quién va a ser el siguiente pastor. Pues yo voto por fulanito, yo voto por fulanita, etcétera, y también pastora o lo que sea. Y lo sometemos a votación, entonces ya tenemos papa, ya tenemos líder, ya tenemos gente. No es de esa manera. Es el Espíritu Santo quien tiene que hacer el santo llamamiento. Si el Espíritu Santo no llama a una persona para ser un líder espiritual, no le va a dar los dones necesarios, la capacitación necesaria para poder ministrar almas. ¿Ustedes creen que esto es una profesión? ¿Ustedes creen que esto es como ir a estudiar medicina 5 o 6 años y luego de eso una especialidad y solamente agarrar un bisturí y un recetario para prescribir medicamentos? No es así. Esto no es el mundo físico, esto es el mundo espiritual. Y la única herramienta, por así decirle, el instrumento máximo para los líderes espirituales es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Amén. Entonces, Pablo también decía ahí: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Entonces, hoy en día, casi cualquier persona
nosotros vemos que se hace pastor, anciano, maestro, evangelista, predicador, itinerante, etc. ¿Por qué razón? Porque quizás son simpáticos, se lleva bien con la congregación, porque habla bien, porque fue a la escuela, fue a la universidad, porque tiene un título de abogado, tiene un título de administración de empresa, es elocuente, etc. Usa retórica, conoce de historia. O sea, el hombre tiene bastante conocimiento, habla bien, se desenvuelve, tiene carisma, fue al seminario unos 3 años y estudió algo. Entonces, este tiene que ser, y lo seleccionan y lo levantan a la dedocracia, como estamos diciendo. Pero el problema aquí está en que tiene que ser Dios quien llame. Efesios 4, 11, 12 dice: y Él mismo, hablando del Espíritu, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Quién lo hizo? El Espíritu, Dios. ¿A fin de qué? Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay un propósito. ¿Acaso el propósito es para que tenga más vehículos, más dinero, más casas, para que se lucre más? ¿Acaso ese es el propósito? ¿Para que le saquen más dinero a la congregación? Les comento algo. Piense que me llama la atención que cuando nosotros publicamos algunos videos cortos en la web, en el internet, las personas generalmente están haciendo algo, y es que ellos comienzan a decir: por supuesto, son unos engañadores, charlatanes, porque están engañando a las personas y le están sacando el dinero. Varias veces ya me han dicho eso. Y entonces yo me quedo a pensar y digo: oye, este es el testimonio que se ha venido marcando, que los predicadores del Evangelio de Cristo lo hacen con una intención. ¿Cuál? Sacarle el dinero a la gente. ¿Se imaginan eso? Qué terrible, ¿verdad? Como que fuera ya una profesión. Ustedes han visto allá en Managua cuando hay ciertas personas que están en los semáforos y se dedican a estar pidiendo o a estar limpiando los vidrios. O sea, eso ya es su profesión, eso es su modo de trabajar, su modo de vida. Ellos, si les ofrece usted un tipo de trabajo distinto, ellos dicen: no, aquí estoy cómodo, esta es mi esquina, no me muevas de aquí. Pero ellos deciden ese tipo de vida, ese es su modo de trabajar. Pero sabemos nosotros que esto no es así, espiritualmente hablando. Tiene que ser Dios quien haga el llamamiento. Mateo 15, 13. Tenemos que encontrar este principio. Regresamos a nuestro contexto. ¿Recuerdan lo que le dijeron los discípulos? Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Cuando les dijo: hipócritas, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Jesús le responde en el versículo 13: pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que muchas personas pueden optar por ponerse a sí mismas. Muchas personas pueden estar en un puesto de liderazgo porque la congregación los eligió, o por cualquier razón, por cualquier motivo. Cuando nosotros fuimos a Costa Rica, yo me encontré con una congregación donde fuimos a predicar, y lo que sucedió fue exactamente eso, que el pastor que estaba en esa iglesia era un adúltero. Él se estaba metiendo con muchas personas, aún con prostitutas, según me comentaron. Entonces el hombre, nadie lo sacó, ninguno fue tan valiente como de confrontar a ese falso líder y decirle: vos no sos de Dios, sos un falso líder, estás representando a Satanás. Nadie les da miedo. ¿Por qué? Porque es que le van a herir los sentimientos. Pobrecito, se irá al infierno. Díganle la verdad. Pero no se levanta ninguno que tenga valor, valentía como para decir la verdad a las personas. Entonces, ¿qué pasa? Son como aquellos que dicen: son perros mudos, porque no hablan. Si usted se va usted tiene una finca, y en la finca usted tiene algunos perros, y la intención es que cuando se mete un ladrón, ese perro ladre para que le avise. Y se imagina que ese perro sea mudo, que entre el ladrón y ni siquiera hace nada. Entonces se meten a robar. Y entonces, ¿de qué le sirve ese perro? No le sirve para cuidarlo. Entonces, a eso se ilustra. ¿Y qué pasó? Se fue el hombre voluntariamente a Estados Unidos y simplemente dijo: aquel que estaba en el ministerio de la alabanza,
él estaba en el ministerio de la alabanza solamente. Dice, este se va a quedar, este es el hombre, vos te quedás de pastor. Él se fue y le dejó la congregación, dedocracia. ¿Acaso no tenía que ser Dios quien levantara a un hombre antes de que el hombre esté poniendo líderes? Por eso es importante que nosotros sepamos de que tiene que haber un entendimiento de esto. No puede ser que nosotros estemos diciendo, este tiene cara de un líder, este tiene cara de pastor, este tiene cara de evangelista. Tiene que ser Dios quien dé las marcas. ¿Y sabe cómo se ve esto? Primeramente, tiene que ser convertido. Segundo, tiene que haber un llamamiento interno. Tiene que ser el Espíritu Santo tratando con la persona. Debe haber un tratamiento de Dios con esa persona, induciéndolo. Una persona que comienza a amar la Escritura, a amar las verdades de la Biblia, a comenzar a cargarse por las almas, a cargarse por la obra de Cristo. Y hay un llamamiento externo. Y en el llamamiento externo, la iglesia comienza a decir, oye, Dios le da gracia a este hermano, Dios le da gracia a este hermano. Y comienza entonces a haber un testimonio en la iglesia, decir, pareciera como que Dios está levantando a este hermano, a esta hermana, y luego tiene que ser probado porque no es un neófito, o sea, un recién convertido. Tiene que ser probado. ¿Por qué razón? Porque esa persona tiene que pasar por ciertas aflicciones. Eso se le llama tratamiento de Dios. Porque van a venir tentaciones grandes en este ministerio. Y si la persona dice, yo voy por pura emoción, pero luego que venga la primera aflicción, la primera persecución, entonces él dice, no, esto no es para mí, ya me retrocedo. Entonces, ¿te pusiste vos o te llamó Dios? ¿Cómo fue? ¿Se dan cuenta de lo vital que es esto? La segunda característica tiene que ser que sea Dios quien llame. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque Dios tiene que respaldar ese liderazgo espiritual. Si Dios no lo puso, crean lo que dice, toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. O sea que al final se van a dar cuenta, este hombre no fue puesto por Dios. Cometimos un error. No fue puesto por Dios. ¿Por qué? Porque Dios no lo respaldó. Moisés, ¿qué decía? Señor, ok, yo voy a ir, me estás mandando a ir, pero yo no voy a ir si tu presencia no va conmigo. Amén. Entonces eso quiere decir, ese principio de que la persona al ser llamada por Dios, Dios le dice, yo voy a estar con vos, no te preocupes, yo te voy a respaldar. Yo voy a estar con vos, voy a respaldar a tu familia, voy a respaldar tus predicaciones, voy a respaldar el ministerio, voy a respaldarte. Tiene que ser Dios, no la teología que sepa la persona. Porque podemos tener mucho conocimiento intelectual, pero si Dios no está ahí, ¿de qué sirve? Para envanecimiento y perdición. Amén. No estoy diciendo en ningún momento, no estudie o es malo estudiar. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo de que si Dios hace primero la obra en el corazón, te llama, entonces sí puedes prepararte, pero no es a la inversa. No es a la inversa. ¿Se acuerdan de Jeremías? Vamos a ponerlo, Jeremías 20 como ejemplo. Jeremías 20, 7 a 9 dice lo siguiente, y este es un verdadero llamamiento de Dios. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Este hombre estaba en una gran tentación que dice, no, Señor, no quiero ir a hablar tu palabra. No quiero predicar tu palabra, Señor. ¿Por qué? Porque me escarnecen, porque se burlan de mí. Versículo 8. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia, destrucción. Como decía Juan el Bautista, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? O sea, si se predica un mensaje, huyan de la ira venidera, las personas dicen, ¡ay! Un mensaje de violencia y destrucción, mejor predíquenos cosas bonitas, que Dios es amor y misericordia y que voy a prosperar económicamente. Eso quieren escuchar y entonces se burlan de los profetas como Jeremías, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. O sea, él estaba sufriendo una persecución de parte de las personas que oían su predicación. Y dije, dice Jeremías, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Oigan lo que él decía, Señor, ya aquí me quedo, no voy a ir a predicar. No quieren escuchar, no te atienden en el mensaje, me reprochan, se burlan de mí, me escarnecen. Pero había algo en su interior, un llamamiento interno que decía, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Bendito sea Dios. Pero cuando escuchamos de un líder que dice, es que
No puedo predicar la verdad porque los problemas del ministerio son demasiado grandes. No puedo yo cargar con los problemas de las almas de las personas. Cuando escuchan a una persona que está en ese estado, no es llamado por Dios. Mejor que se siente, que ocupe el púlpito, una silla allá y escuche las predicaciones. Pero tiene que haber un llamamiento de parte de Dios, algo que se siente aquí y que uno está dispuesto, se los digo literalmente, aún a dar su propia vida por el amor al Evangelio. Y esto es para valientes. Esto es para valientes. Tiene que ser un llamamiento de Dios, es una responsabilidad grande. Tercera característica: un sometimiento a la Biblia como máxima autoridad. O sea, la Biblia es la máxima autoridad de un verdadero líder espiritual. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. No dice una parte de la escritura, dice toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, el principio para un verdadero liderazgo es que su máxima autoridad es la escritura. Es la escritura. O sea, la escritura es para él todo asunto doctrinal, moral, espiritual. Es el código de ética y de conducta. Y lo que sea en contra de la escritura se descarta porque se considera antibíblico. Aquí en la escritura tenemos todo el consejo de Dios para nosotros. ¿Por qué las personas tienen que buscar fuera de la mente de Cristo, fuera del consejo de Dios? Si la escritura dice que fue inspirada por Dios, esto es el Espíritu Santo, entonces este debe ser la máxima autoridad. O sea, pongan atención, la máxima autoridad no puede ser el papado, no puede ser el presbiterio, no puede ser el obispado, no pueden ser los concilios, no pueden ser las confesiones de fe. No pueden ser las organizaciones establecidas, no puede ser la iglesia, no pueden ser sueños, no pueden ser nuevas revelaciones. Amén. Es la Biblia para un verdadero líder. La Biblia es la máxima autoridad. Pero es que yo tuve un sueño, una revelación en la madrugada y yo creo de que es de parte de Dios. Tuve una teofanía, se me apareció Cristo cara a cara y me dijo tal y tal cosa. Y es en contra de la Biblia. Ese es un charlatán, está hablando de su propio corazón, es un falso profeta, no lo escuchen. ¿Por qué? Porque ya Dios nos reveló estas cosas. Esto es lo que les pasó a los fariseos. Estamos en el contexto. Les voy a leer Mateo 15, continuamos en nuestro contexto. El versículo 2 y 3 dice: cuando se quejaron los fariseos contra los discípulos de Jesús: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Oigan, ¿qué estaban quebrantando? ¿El mandamiento de Dios? ¿Qué cosa? La tradición de los ancianos. La tradición de los ancianos se le conoce hoy en día como el Talmud, que contiene la Mishnah y la Gemorá. Esa es la tradición de los ancianos, no es la ley. Lo que se conoce como la Torá es la ley, pero lo que es el Talmud es tradición, no es inspiración bíblica, es tradición de los judíos. Entonces, ¿qué pasa? Jesús les responde, versículo 3, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Qué le está diciendo? Ok, mis discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, no pecan, porque no están quebrantando la ley de Dios. Su Biblia, su palabra, no la están quebrantando. Se está quebrantando la tradición de los ancianos, la cual ellos mismos la inventaron. Es una tradición. Entonces no hay problema con Dios, no es moral, no están en pecado. Pero ustedes, le dice, pero ustedes sí están quebrantando el mandamiento a través de su tradición. Y les da el ejemplo Jesús, le dice: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o su madre, esta es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pueda ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea, ellos tenían que honrar
a sus padres y a su madre que estaban en necesidad de su sustento. O sea, si un papá o una mamá puede trabajar, está trabajando, los honramos de distintas maneras, pero el contexto aquí es que sus padres no tenían dinero, no podían trabajar, eran unos ancianos ya. ¿A quién le corresponde cuidar a sus padres? A los hijos. Y entonces, como ellos no se querían hacer cargo de sus padres, decían, no, yo voy a ir a dar una ofrenda al templo, y con esta ofrenda yo ya estoy honrando a Dios y a mis padres. Pero eso no era así, eso fue una mala interpretación. Y ahí es donde Jesús les dice lo siguiente: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Versículo 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, podremos ponerlo, 15:9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de ¿qué? De hombres, no mandamientos de Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, ¿qué pasa? Ellos ya no tenían a las escrituras como su máxima autoridad, sino que tenían a los mandamientos de hombres. Ahora, vamos a dar muchos ejemplos acerca de esto. Les voy a leer lo que dice el Catecismo Católico Romano de 1992, revisado en 1995, conocido por el Papa Juan Pablo II. Dice lo siguiente, cito, sección 82 del Catecismo Romano Católico. Dice, pongan atención, como consecuencia la Iglesia, esta es la Católica Romana, a quien se confía la transmisión e interpretación de la revelación, no deriva su certeza acerca de todas las verdades reveladas solamente de las Sagradas Escrituras. Tanto estas como la tradición deben aceptarse y honrarse con sentimientos iguales de devoción y reverencia. Eso dice el Papa. El Papa dice lo contrario que Cristo. El Papa está actuando como un fariseo, poniendo la tradición al mismo nivel que la Biblia. Y Jesús le dijo a los fariseos, hipócritas, enseñan mandamientos de hombres. Entonces la palabra va para el Papa, hipócrita, estás enseñando mandamientos de hombre. ¿Y cuál es el temor? Jesús es nuestra autoridad. Amén. Y cuando las personas dicen el Papa es nuestra máxima autoridad, bien, ahí lo tenés. Igual que los fariseos, toda planta que mi padre no plantó va a ser desarraigada. Amén. ¿Cuál es el miedo? Ninguno. Estamos con Cristo nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Dice más adelante la sección 100 del Catecismo Católico. Dice, la tarea de interpretar la palabra de Dios auténticamente ha sido confiada únicamente al magisterio de la Iglesia, esto es, al Papa y los obispos en comunión con él. ¿Saben por qué se agrega eso? ¿Ustedes saben un poco de historia acerca del catolicismo? Pues en aquellos tiempos, ya desde el siglo IV, siglo V, para que sepan, se dividió la Iglesia católica en la oriental y la occidental. Por eso ustedes conocen ahora la Iglesia ortodoxa, donde tiene principalmente su sede en Rusia. La Iglesia ortodoxa no está en comunión con la Iglesia romana, occidente, oriente. Entonces por eso aquí, como fuimos colonizados por la parte de Roma, entonces ¿qué pasa? Aquí las personas dicen, yo soy ¿qué? Católico romano, apostólico, etcétera, etcétera. No te dicen yo soy católico ortodoxo. Entonces ¿qué pasa? Ellos dicen que solo el magisterio, y esto es el Papa y los obispos, son los únicos entes en el mundo que pueden tenerte una correcta interpretación de la Escritura. Por tal razón, me cuenta mi abuelita que en el tiempo cuando ella iba a misa, el cura, el padre, leía la misa en latín y de espalda al público. O sea que cuando ella entraba y salía, entraba perdida y salía doblemente perdida. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién puede denunciar estas cosas? ¿Verdadero liderazgo, falso liderazgo? La de los judíos, en aquel momento los fariseos, era un falso liderazgo. Otro ejemplo, los mormones. Los mormones tienen algo que se conoce como los artículos de fe de los mormones. Y uno de sus libros principales en el libro del Mormón se le llama La Perla de Gran Precio. Es el libro sagrado escrito por Joseph Smith, ¿ok? En el artículo número 8 de los artículos de fe de los mormones dice, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, a medida que sea correctamente traducida.
también creemos en el libro del Mormón como palabra de Dios. Listo. Y más adelante, los escritos del libro del Mormón, que son por su profeta Joseph Smith, dicen, pero nosotros dudamos de que la Biblia sea correctamente traducida. Por tal razón es más fidedigno, es más fiel el escrito de nuestro gran profeta Joseph Smith, porque tuvo una revelación directa y sus escritos los tenemos. ¿Cuándo se fundó el mormonismo? Estamos hablando de los 1830, 35, 40. ¿Se dan cuenta de eso? 1800, o sea, es hace poco tiempo. Esto no es una religión histórica, acaba de surgir igual que los testigos de Jehová y los adventistas. Entonces, ¿qué les quiero decir? Estos falsos líderes espirituales no tienen a la Escritura como su máxima autoridad, sino que tienen a la Escritura más las tradiciones, a la Escritura más los concilios, a la Escritura más algo más. Y no es la Biblia en sí. Pero entonces, yo quiero leer Éxodo 20, 4, 5. Vamos a citar Éxodo 24, 5 como un ejemplo. A mí la Biblia me dice lo siguiente. Me dice la Biblia, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de la tierra. Ok, hasta ahí vamos bien. Pero luego la Escritura me dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres y los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué dice la Escritura? No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y ahora, cuando se rinde culto a María o a los santos, las personas dicen, nosotros no estamos rindiendo adoración, o sea, latria. Nosotros no estamos haciendo latria, no estamos adorando, nosotros estamos venerando, dulia, hiperdulia, alta veneración. Pero la Biblia me dice, no te inclinarás a ellas. Ahora, ustedes han visto los videos de México y las grandes catedrales. Mi esposa que estuvo en México, ella me cuenta de primera mano cómo las personas hacen grandes procesiones y caminan de rodillas y se ponen unos, ¿cómo se llaman? Nopales o algo así, se los ponen que tienen espina y se van autoflagelando y van de rodillas caminando por mucho tiempo. ¿A quién le están rindiendo culto? Alta veneración. ¿A Dios? A la Virgen María. Y la Biblia entonces a mí me dice, no hagas eso. Y la tradición me dice, hacelo, ¿a quién voy a escuchar? Entonces los falsos líderes te van a decir, tenés que hacerle caso a la Biblia, pero también Dios me reveló a mí. ¿Se imaginan que nosotros venimos y decimos, mis hermanos, hoy tuve una nueva revelación de Dios, gloria al Altísimo? Y se utiliza esa terminología para manipular a las personas. Gloria al Altísimo, Dios, oh, shabarabara. Y comienzan a decir un montón de cosas que sí son en realidad blasfemas. Para mí son blasfemas cuando las hacen porque deshonran a Cristo. Y entonces comienzan a decir nueva revelación y al final te terminan diciendo, el Señor me dijo que la hermana que está aquí, aunque esté casada, tiene que venirse conmigo. Esas cosas las hemos escuchado. Y las personas dicen, está bien, el apóstol ha hablado, Dios le ha revelado, palabra de Dios. Y todos se quedan como perros mudos, sin denunciar tal maldad. ¿Es aquel un falso liderazgo o un verdadero liderazgo? Ahora, vamos a lo siguiente. Miren, algunas veces quiero decirles también que aún entre nosotros puede suceder de que tengamos miedo. Los verdaderos líderes de Dios no tienen miedo. No tienen miedo. Y si nosotros vemos que entre nosotros hay cosas que no están actuando bien, nos damos cuenta de que uno de los líderes anda en pecado, avaricia, codicia, fornicación, adulterio, pornografía, lo que sea, inmoralidad sexual, y todo el resto del liderazgo se queda callado y dice, no, yo mejor no me meto, y se queda como un cobarde, esa persona no es un verdadero líder puesto por Dios, no es espiritual. Dios no lo va a respaldar, porque el verdadero líder espiritual se tiene que parar por la verdad. Amén. Se tiene que parar y tiene que confrontar a quien sea y estar dispuesto a morir por amor a la verdad. Amén. Amén. Ustedes entonces tienen que aprender esto, que si aún en esta congregación o donde sean, ustedes escuchan líderes que se guían por los sueños, que se guían por el formalismo, por la forma. O sea, vos no sos cristiana porque usás arete, ¿ok? Aquí para ser cristiana tenés que dejar los aretes. O sea, vos no sos cristiana porque usás
pantalón, ¿ok? Aquí las únicas que ocupan pantalón son las hijas del diablo. Vos no sos cristiana porque usas pantalón. Y cuando las personas comiencen a ponerte establecimientos de la forma que no está prescrita por la Biblia, entonces al final ahí nosotros tenemos que decir, oye, esto no está bien. Este hombre, este liderazgo está ya trayendo un formalismo, una tradición, mandamientos de hombres que la Biblia no te prescribe. Porque la Biblia te prescribe que tu atuendo sea ciertamente el del corazón, verdaderamente. No estamos llamando a que tienen que mal vestirse. No, hay pudor en la vestimenta tanto para hombres como para mujeres. Pero solo estoy poniendo un ejemplo. Ahora vamos a lo siguiente. La cuarta característica de un liderazgo espiritual es el carácter moral. El carácter moral o la santidad de vida. Y entonces muchas personas confían en los estudios, en la preparación, en la erudición, en los dones espirituales, que este hombre habla en lengua, es que fue a un retiro, regresó hablando en lengua, es que tiene revelaciones nocturnas, es que echa fuera demonios, etcétera, etcétera. Y la Biblia dice clara, en tu nombre eché fuera demonios. Y la respuesta de Jesús es, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque no hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a ir a la Escritura. Tito 1, 7 al 8. Y aquí es donde nosotros vamos a ver el carácter moral de un liderazgo espiritual. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, o sea, dominio propio. Pero vamos a estudiar más profundamente 1 Timoteo 3, del versículo 1 al 7. El carácter moral de un líder espiritual puesto por Dios, primeramente dice 1 Timoteo 3, 1 al 7, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea, primero, irreprensible. Irreprensible quiere decir irreprochable. Quiere decir que tenga una vida santa, que sea íntegro, que sea honesto, que sea transparente. Como decir que no hay de dónde agarrarle y decirle, es que este hombre yo le conozco, que es un codicioso. Es que este hombre yo le conozco, que tal y tal cosa, que es un ladrón, que es un mentiroso. Es irreprochable, es irreprensible. De aquí deriva el resto. Pero lo primero que marca es cómo tiene que ser la persona irreprochable. Pero si vemos que vive una vida que no es santa, una vida que no es íntegra, ni con Dios, ni con su familia, ni con la iglesia, que no es honesto, que no es transparente en sus tratos, entonces, ¿qué vamos a decir? Este hombre es de Dios. Seguimos. Que sea marido de una sola mujer. Y lo que quiere decir esto es que tenga pureza y fidelidad. Se refiere a la inmoralidad sexual. Entonces, si alguno anhela obispado, no dice obispada, obispado, a menos de que una pastora pueda ser marida de otra mujer, no dice eso. Por eso es que nosotros sabemos por la Escritura de que el liderazgo femenino no es bíblico. ¿Por qué? Porque aquí dice marido de una sola mujer. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Entonces, si es bíblico, si es escritural, el pastorado de mujeres no proviene de Dios. Entonces es un falso liderazgo espiritual. ¿Duele que se predique esta verdad en este tiempo? Sí duele. Pero nos vamos a quedar callados. Tenemos que hablar la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Marido de una sola mujer quiere decir de que ese líder sea íntegro, sin inmoralidad sexual, que esa persona no anda con una, no anda con otra, no anda con otra, etc. ¿Qué más dice? Que sea sobrio. Y sobriedad quiere decir que tenga dominio propio, que sea moderado, que sea razonable,
que tenga una mente clara, o sea, que no tenga exceso ni de licor, ni de medicamentos, ni drogas. ¿Saben por qué? Porque la palabra sobriedad quiere decir que tiene la mente clara. La Escritura cuando dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, más bien sean ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. O sea, no tengas la mente borrosa o nublada como la borrachera, sino que tenés tu mente clara y llena del Espíritu Santo. Entonces tiene que ser una persona sobria. Luego dice prudente, o sea, tiene que ser una persona sabia, sensata, razonable, no una persona emocionalista o iracunda. Tiene que ser prudente. Luego dice una persona decorosa, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. O sea, que sea modesto en su vida, que sea ordenado, organizado, no un indisciplinado, no una persona que tenga su vida en desorden. Eso quiere decir el decoro. Que sea hospedador. En el hospedaje acá quiere decir amor a las personas que tienen alguna necesidad, que puedan hospedarse en su casa, darles un techo, pero que también abre su hogar, que no tiene secretos ocultos ahí. No es que yo no quiero que vengan los hermanos de la iglesia a mi casa. ¿Por qué razón? Porque yo tengo algunas cosas que no quiero que sepan de mí. Cuando vemos que las personas se cierran mucho y no permiten que lo lleguen a visitar a su casa o que entre alguien, eso es que está escondiendo algo. Entonces, hospedador implica no solamente ayudar a las personas, sino también, vengan, conózcanme, que yo soy un libro abierto, soy una carta abierta de Dios. No hay problema, lo que yo les digo en público también lo digo en privado. Y ya. O sea, a menos de que la persona sea hipócrita, la esposa sea hipócrita, los hijos sean hipócritas y todos están enmascarando todo, entonces al final es mejor no entrar a ese hogar. Luego dice, apto para enseñar. ¿Se dan cuenta? De que la persona tiene que ser apta para enseñar. Y aquí hay una gran diferencia entre un diácono y un líder que es llamado al obispado, al pastorado, etc. ¿Por qué razón? Porque aquí la persona tiene que estar capacitada por Dios, por el Espíritu Santo, para poder enseñar. O sea, apto para enseñar quiere decir experto en la palabra de Dios. Una persona que conozca las doctrinas bíblicas, que pueda defender las doctrinas bíblicas, que cuando se le pregunta acerca de verdades de la Escritura, no inventa cosas, sino que debido a que él tiene un conocimiento, está capacitado por el Espíritu Santo, porque da entendimiento para comprender las verdades espirituales y poder compartirlas. Pero también me dice Timoteo 2:12, es primera de Timoteo 2:12. Dice Pablo, porque no permito a la mujer enseñar. Oigan, déjenme entender a Pablo y lo que él está diciendo. Primero dice que los requisitos de un obispo tiene que ser apto para enseñar. Pero luego Pablo dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada. Entonces, ¿por qué hoy en día se defiende el pastorado femenino? Si la Escritura es demasiado clara como para decir, no, tiene que ser apto para enseñar, pero por otro lado dice, no permitimos a la mujer que esté ejerciendo dominio en la congregación enseñando. Es muy claro entonces que el verdadero liderazgo tiene que ser para hombres, excepto, con algunas excepciones, cuando no hay ningún hombre que se levante, que Dios lo levante, sino que una mujer tiene que levantarse, como las mujeres valientes de la antigüedad, y tiene que llevar la congregación adelante con la ayuda de Dios. Mientras, según nos dicen los ancianos, las personas maduras y sabias, mientras Dios levanta a un hombre y esta mujer sujeta va a decir a la autoridad de Dios, hermanos, aquí está, y listo. ¿Se entiende eso? ¿Qué más? Luego dice, no dado al vino, o sea, no es un alcohólico. Ni se relaciona tampoco con personas alcohólicas. Vamos a ir un poco más rápido. No es pendenciero, o sea, no es pleitisto, no es violento, no es abusivo, no es un tirano. No abusa de su poder como diciendo, yo soy el gran apóstol, tienen que hacer lo que yo diga. No es un tirano. Se conoce que el servicio cristiano, se le llama de servir, de hacerse el menor y servir a los demás.
¿Qué más? No codicioso de ganancias deshonestas, o sea, que no tenga amor por el dinero, que no sea un avaricioso, que no tenga ese amor por el dinero. Eso quiere decir, cuando ustedes se dan cuenta de que hay líderes que están detrás del dinero, están detrás de las cosas materiales, sepan que esa persona es un amante de esas ganancias, es un codicioso. Luego dice que sea amable, apacible. Esto quiere decir que no sea orgulloso ni soberbio. Luego que gobierne bien su casa. ¿Por qué razón? Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Hay una razón. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, si ni siquiera la esposa se sujeta a su marido y los hijos no se sujetan al padre, entonces dice Dios en su razonamiento, si este hombre no puede ni siquiera gobernar su hogar, ¿cómo yo le voy a permitir que gobierne la iglesia? No tiene la capacidad para hacerlo en su casa, no la tendrá en la iglesia. Porque si aquí solamente son 3 personas, 4 personas, 5 personas, ahí en la iglesia son 30, 40, 50, 70, son 100, ¿cómo podrá? No va a poder. Entonces, esta es otra característica. Luego dice, no un neófito. Y neófito, ya hemos dicho, no un recién convertido. ¿Por qué razón? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y luego también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. O sea, si se dan cuenta en los requisitos, comienza de forma personal. Primero, esta persona debe vivir santa y piadosamente, él con Dios. Segundo, en su familia. Y tercero, en la sociedad. Entonces las personas de afuera no pueden decir, pero y aquel no vino la vez pasada ebrio, y aquel no lo vimos nosotros que andaba con otras mujeres, y aquel no lo vimos nosotros que andaba en la disco, que andaba en la música, en esto y en lo otro, no lo vimos que andaba con unos borrachos, drogadictos, alcohólicos y no evangelizando porque eran la 1 de la mañana. Y entonces eso cae en un descrédito al evangelio de Jesucristo y debe tener un buen testimonio. Entonces al final vemos nosotros que esa persona no es un hipócrita, que vive íntegramente una vida personal, familiar y la misma vida social. Siguiente característica. Estas enseñanzas son muy importantes, La siguiente característica es que un verdadero liderazgo espiritual tiene devoción personal o una práctica de la piedad. Primera de Timoteo 4, 7, 8. Y el versículo 16 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad. Oiga, gimnasio es la palabra. Gimnasio, ejercítate, así como para el cuerpo físico, hazlo para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. O sea que si a unos viene la tentación de decir, pero ¿por qué voy a vivir piadosamente? Si quizá después de esto no hay nada más. Entonces aquí está, la piedad te trae provecho en esta vida y también te trae más provecho para la vida venidera. Y el versículo 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué es lo que dice primeramente? Tené cuidado de tu vida personal. No descuides tu comunión con Dios. Tenés que ser lleno del Espíritu Santo. Tenés que tener temor de Dios delante de vos. O sea, un verdadero líder espiritual es una persona que se dedica y tiene su tiempo en oración privada o secreta y lectura de la Biblia o estudio de las Escrituras, meditación en ella. O sea, es una persona que pasa tiempo con Dios de forma privada. Pero aquellos que no oran en sus casas o que quizás solamente oran para decir gracias Señor por levantarme aquí, o gracias por los alimentos, o cuando va a predicar, Señor te pido tu ayuda para que me ayudes a predicar, y eso es todo lo que ora, esa no es una persona de oración, no tiene vida privada de piedad. Entonces no es un verdadero líder espiritual. Si una persona que va a enseñar no estudia la Biblia, ¿qué va a enseñar?
locuras, vanidad. No va a enseñar la palabra de Dios. Y si no ora, ¿qué va a hablar de parte de Dios? ¿Quién le va a dar los mensajes? ¿Quién le va a decir qué hacer? ¿Quién le va a dar la sabiduría? Su propia carne, porque lo hace en sus fuerzas, no viene de Dios. Entonces el verdadero liderazgo tiene una vida de devoción personal. Eso es importante. Tiene que ser personas llenas del Espíritu. Escuchamos lo que dice Judas 1, 17 y 19. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué para nosotros el Nuevo Testamento es autoritativo? Porque dice: amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de Jesucristo. Los que os decían, oigan, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. El falso liderazgo espiritual anda en la carne, en los deseos de la carne. Y el versículo 19 de Judas 1 dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales. ¿Y qué más? Que no tienen al Espíritu. O sea que para que haya un verdadero liderazgo, esta persona no solamente tiene que tener el Espíritu, debe ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Continuamos con la sexta característica. Ya vamos adelante. La sexta característica es amor a la verdad y celo por la misma. Oigan, amor a la verdad. Romanos 16, versículo 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de ¿qué? De la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Por eso Jesús dice: dejadlos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. O sea, ellos no conocen la verdad, no aman la verdad. Pero un verdadero líder de parte de Dios espiritual ama la verdad. Porque la Escritura dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, ¿qué dice? Sea anatema. O sea que si alguien viene a predicarnos un evangelio distinto y nos dice: vos vas para el cielo sin arrepentimiento, ¿lo vamos a creer? Ahora, el falso liderazgo espiritual no tiene ni ortodoxia ni ortopraxia. ¿Saben qué quiere decir eso? O sea, no tiene ni sana doctrina ni tiene una sana conducta. Ni predica bien ni vive bien. Pero un verdadero liderazgo es ortodoxo, o sea, tiene sana doctrina, una doctrina correcta, pero también tiene una ortopraxia, o sea, que su vida es correcta. Ya lo vimos, el carácter moral. Eso entonces a nosotros nos tiene que enseñar quién es un verdadero líder de parte de Dios y quién no. Pero a ver, vamos a ver la teología aberrante de los falsos líderes. O sea, las herejías. ¿Se acuerdan que Gálatas 5 nos habla acerca de las obras de la carne? Y entran herejías en las obras de la carne. Imagínense a alguien que viene y niega la autoridad de la Biblia. Y dice: no, es que la Biblia más la tradición. La teología liberal nos dice que las mujeres pueden ser pastoras. La teología liberal nos dice que el Antiguo Testamento no es autoridad de Dios, etcétera, o cosas así. Imagínense que nos nieguen la doctrina de la Trinidad, que nos nieguen la deidad de Cristo, o sea que Jesús es Dios. ¿Quién lo hace así? Los testigos de Jehová. Imagínense que vienen a negar el carácter de Dios en su totalidad, o sea, los dos aspectos, que es santidad, justicia y al mismo tiempo amor y misericordia. Y entonces dicen: no, es que no hay ira, es que no hay infierno, es que no hay castigo. Entonces esa persona es un falso líder, no es puesto por Dios, porque su teología es aberrante. Si alguien niega el infierno, como los testigos de Jehová, nuevamente, si niegan el infierno, están negando la Escritura, hablando en contra de Cristo Jesús. Aún si hay salvación por obras, por méritos, como lo hace el catolicismo romano, tenés que salvarte con esto más los 7 sacramentos. O sea, por fe más los 7 sacramentos, porque son 7. Y entonces si no cumplís los sacramentos, entonces al final no vas a ser salvo. Eso es una teología aberrante. Y el mensaje de Joel Osteen, el mensaje de Cash Luna, el mensaje de Maldonado, ¿cuál es? Superación personal. El mensaje de superación personal.
vos sos capaz, vos podés, no necesitas a nadie. Vos podés por ti mismo, vos vales mucho. Ese mensaje de superación personal que lo confunden con el evangelio verdadero o el evangelio de la prosperidad, son teologías aberrantes en contra de la Escritura. Sin embargo, un predicador fiel predica exegéticamente, y eso quiere decir, predica lo que dice la Biblia, no con palabras lisonjeras, no adulador, no con ligerezas, no para buscar dinero, no para buscar posesión, fama, fortuna, no para engañar a las personas, no le oculta los pecados a las personas porque le da miedo perder el diezmo de aquel o la ofrenda del otro. Pero cuando alguien está en busca del dinero, es que si yo predico, yo sé que el hermano de allá al fondo, yo sé que él es un mentiroso, pero si predico en contra de la mentira, se me va a ir. Y si se me va, pierdo ese diezmo. Entonces no voy a predicar en contra de la mentira. ¿Y entonces qué? ¿Está por Dios o está por el dinero? No pueden servir a dos señores. Aborrece uno, ama a uno y aborrece al otro. Entonces, dice el profeta en Lamentaciones 2:14: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron, ¿qué cosa? Vanas profecías y extravíos. O sea que al final un verdadero líder espiritual, un verdadero predicador, un verdadero pastor, te va a denunciar el pecado directamente. No te va a andar con rodeos, no te lo va a poner más bonito, no te lo va a pintar distinto, te lo va a denunciar directamente. Esto es pecado porque la Biblia dice que es pecado, y si no te arrepentís te vas a perder. Te lo va a decir de esa manera porque no tiene miedo a perder el dinero. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de él. No tiene temor del hombre. Es que me van a excomulgar, es que me van a quitar de los ancianos, de liderazgo, es que me van a quitar de la reunión, etcétera. No importa lo que haga el hombre, no importa eso, porque tiene temor de Dios y no del hombre. No teme perder congregantes. ¿Se dan cuenta de eso? Y está dispuesto aún a dar su vida por la verdad. Y la última característica de un liderazgo espiritual, tiene que haber un amor genuino por Dios y por las almas. Amor genuino por Dios y por las almas. Juan 10, 9 al 13. Yo soy la puerta, dice Jesús. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No crean aquí que el contexto es el ladrón Satanás. Eso hemos pensado mucho. El contexto es contra los falsos maestros. Los falsos maestros son los ladrones. No vienen sino para hurtar, matar y destruir las almas. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el falso pastor, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Entonces, un falso liderazgo no le interesan las almas. Nunca te va a llevar a la verdad. ¿Por qué? Porque posiblemente él ni siquiera conoce la verdad. Nunca ha nacido de nuevo, no conoce qué es el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, tener una carga por las almas, tener una pasión por las almas para que las personas se salven. No sabe nada de eso, porque es un líder ciego, guía de ciegos. Es ciego espiritualmente. Entonces, ¿cómo podrá despertar a las personas? No se puede, porque no ama ni a Dios, ni ama a las almas. Pero Pablo nos dice en Gálatas 6:17b: porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir Pablo? Yo traigo las marcas del apostolado. A mí no me enseñan. Yo he sufrido por las ovejas. Yo he sufrido naufragio. Yo he sufrido látigos. Yo he sufrido prisiones. Yo he sufrido escarnio. Yo he sufrido. ¿Y por qué? ¿Por dinero? No, por amor a Cristo Jesús y a las almas. Entonces, un verdadero líder
Tiene amor primeramente por la obra de Jesucristo, por Dios, pero tiene un amor genuino por las almas. No es un hipócrita que anda buscando el favor de las personas, sino que es fiel a Dios y también sirve a las almas. ¿Saben por qué? Porque lo que se ha propuesto en su vida es, primeramente, honrar a Dios con su vida. Segundo, salvar a los perdidos. Y tercero, edificar a la iglesia. Un verdadero líder espiritual busca el crecimiento de la iglesia. La verdad, queridas personas, este mensaje es muy importante para todos nosotros, que lo estudiemos. Es bastante el contenido, yo lo sé. Teníamos que completar esta parte. Recuerden que el Señor Jesucristo nos dijo: dejadlos, son ciegos, guías de ciego. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ahora usted tiene una responsabilidad. Usted ya conoce cuáles son las características de un verdadero liderazgo espiritual y un falso liderazgo espiritual. La semana pasada dijimos que usted es responsable de en quién va a poner su alma, su vida y la de su familia. Usted decide, porque después que Jesús le habla tan claramente y le expone la Escritura tan claramente, usted va a decidir qué hacer con su vida. Pero nosotros, le quiero decir, de parte de Dios, estamos aquí por su pura gracia y misericordia con un propósito: glorificar a Dios primeramente, y segundo, la salvación de ustedes, para que ustedes crezcan espiritualmente con un propósito de que todos nosotros nos vayamos al cielo y Cristo sea glorificado. Amén.